Lección 151. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. 1. Nadie puede juzgar basándose en pruebas parciales. Eso no es juzgar. Es simplemente una opinión basada en la ignorancia y en la duda. Su aparente certeza no es sino una capa con la que pretende ocultar la incertidumbre. Necesita una defensa irracional porque es irracional. Y la defensa que presenta parece ser muy sólida y convincente y estar libre de toda duda debido a todas las dudas subyacentes. 2. No pareces poner en tela de juicio el mundo que ves. No cuestionas realmente lo que te muestran los ojos del cuerpo. Tampoco te preguntas por qué crees en ello, a pesar de que hace mucho tiempo que te diste cuenta de que los sentidos engañan. El que creas lo que te muestran hasta el último detalle es todavía más extraño si te detienes a pensar con cuánta frecuencia su testimonio ha sido erróneo. ¿Por qué confías en ellos tan ciegamente? ¿No será por la duda subyacente que deseas ocultar tras un alarde de certeza? 3. ¿Cómo ibas a poder juzgar? Tus juicios se basan en el testimonio que te ofrecen los sentidos. No obstante, jamás hubo testimonio más falso que ese. Mas, ¿de qué otra manera excepto esa juzgas al mundo que ves? Tienes una fe ciega en lo que tus ojos y tus oídos te informan. Crees que lo que tus dedos tocan es real y que lo que encierran en su puño es la verdad. Eso es lo que entiendes y lo que consideras más real que aquello de lo que da testimonio la eterna voz que habla por Dios mismo. 4. ¿A eso es a lo que llamas juzgar? Se te ha exhortado en muchas ocasiones a que te abstengas de juzgar, mas no porque sea un derecho que se te quiere negar. No puedes juzgar. Lo único que puedes hacer es creer en los juicios del ego, los cuales son todos falsos. El ego dirige tus sentidos celosamente para probarte cuán débil eres, cuán indefenso y temeroso, cuán aprensivo del justo castigo, cuán ennegrecido por el pecado y cuán miserable por razón de tu culpabilidad. 5. El ego te dice que esa cosa de la que él te habla y que defendería a toda costa es lo que tú eres. Y tú te lo crees sin ninguna sombra de duda. Mas, debajo de todo ello, yace oculta la duda de que él mismo no cree en lo que con tanta convicción te presenta como la realidad. Es únicamente a sí mismo a quien condena. Es en sí mismo donde ve culpabilidad. Es su propia desesperación lo que ve en ti. 6. No prestes oídos a su voz. Los testigos que te envía para probarte que su propia maldad es la tuya y que hablan con certeza de lo que no saben, son falsos. Confías en ellos ciegamente porque no quieres compartir las dudas que su amo y señor no puede eliminar por completo. Crees que dudar de sus vasallos es dudar de ti mismo. 7. Sin embargo, tienes que aprender a dudar de que las pruebas que ellos te presentan puedan despejar el camino que te lleva a reconocerte a ti mismo y dejar que la voz que habla por Dios sea el único juez de lo que es digno que tú creas.
Él no te dirá que debes juzgar a tu hermano basándote en lo que tus ojos ven en él, ni en lo que la boca de su cuerpo le dice a tus oídos, o en lo que el tacto de tus dedos te informa acerca de él. Él ignora todos esos testigos, los cuales no hacen sino dar falso testimonio del Hijo de Dios. Él reconoce solo lo que Dios ama, y en la santa luz de lo que Él ve, todos los sueños del ego con respecto a lo que tú eres se desvanecen ante el resplandor que Él contempla. 8. Deja que Él sea el juez de lo que eres, pues en su certeza la duda no tiene cabida, ya que descansa en una certeza tan grande que ante su faz dudar no tiene sentido. Cristo no puede dudar de sí mismo. La voz que habla por Dios puede tan solo honrarle y deleitarse en su perfecta y eterna impecabilidad. Aquel a quien Él ha juzgado no puede sino reírse de la culpabilidad. Al no estar dispuesto ya a seguir jugando con los juguetes del pecado, ni a hacerle caso a los testigos del cuerpo, al encontrarse extático ante la santa faz de Cristo. 9. Así es como Él te juzga. Acepta su palabra con respecto a lo que eres, pues Él da testimonio de la belleza de tu creación y de la mente cuyo pensamiento creó tu realidad. ¿Qué importancia puede tener el cuerpo para aquel que conoce la gloria del Padre y la del Hijo? ¿Podrían acaso los murmullos del ego llegar hasta Él? ¿Qué podría convencerle de que tus pecados son reales? Deja asimismo que Él sea el juez de todo lo que parece acontecerte en este mundo. Sus lecciones te permitirán cerrar la brecha entre las ilusiones y la verdad. 10. Él eliminará todo vestigio de fe que hayas depositado en el dolor, los desastres, el sufrimiento y la pérdida. Él te concede una visión que puede ver más allá de estas sombrías apariencias y contemplar la dulce faz de Cristo en todas ellas. Ya no volverás a dudar de que lo único que te puede acontecer a ti, a quien Dios ama, son cosas buenas, pues Él juzgará todos los acontecimientos y te enseñará la única lección que todos ellos encierran. 11. Él seleccionará los elementos en ellos que representan la verdad e ignorará aquellos aspectos que solo reflejan sueños fútiles. Y reinterpretará desde el único marco de referencia que tiene, el cual es absolutamente íntegro y seguro, todo lo que veas, todos los acontecimientos, circunstancias y sucesos que de una manera u otra parezcan afectarte. Y verás el amor que se encuentra más allá del odio, la inmutabilidad en medio del cambio, lo puro en el pecado y, sobre el mundo, únicamente la bendición del cielo. 12. Tal es tu resurrección, pues tu vida no forma parte de nada de lo que ves. Tu vida tiene lugar más allá del cuerpo y del mundo, más allá de todos los testigos de lo profano, dentro de lo santo, y es tan santa como ello mismo. En todo el mundo y en todas las cosas, su voz no te hablará más que de tu Creador y de tu ser, el cual es uno con Él. Así es como verás la santa faz de Cristo en todo y cómo oirás en ello el eco de la voz de Dios. 13. Hoy practicaremos sin palabras, excepto al principio del periodo que pasamos con Dios. Introduciremos estos momentos con una repetición lenta del pensamiento en el que comienza el día.
Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Después observaremos nuestros pensamientos, apelando silenciosamente a aquel que ve los elementos que son verdad en ellos. Deja que Él evalúe todos los pensamientos que te vengan a la mente, que elimine de ellos los elementos de sueño y que te los devuelva en forma de ideas puras que no contradicen la voluntad de Dios. 14. Ofrécele tus pensamientos y Él te los devolverá en forma de milagros que proclaman jubilosamente la plenitud y la felicidad que como prueba de su amor eterno Dios dispone para su Hijo. Y a medida que cada pensamiento sea así transformado, asumirá el poder curativo de la mente que vio la verdad en él y no se dejó engañar por lo que había sido añadido falsamente. Todo vestigio de fantasía ha desaparecido y lo que queda se unifica en un pensamiento perfecto que ofrece su perfección por doquier. 15. Pasa así 15 minutos al despertar y dedica gustosamente 15 más antes de irte a dormir. Tu ministerio dará comienzo cuando todos tus pensamientos hayan sido purificados. Así es como se te enseña a enseñarle al Hijo de Dios la santa lección de su santidad. Nadie puede dejar de escuchar cuando tú oyes la voz que habla por Dios, rendirle honor al Hijo de Dios y todos compartirán contigo los pensamientos que Él ha reinterpretado en tu mente. 16. Tal es tu Pascua y de esa manera depositas sobre el mundo la ofrenda de azucenas blancas como la nieve, que reemplaza a los testigos del pecado y de la muerte. Mediante tu transfiguración, el mundo se redime y se libera jubilosamente de la culpabilidad. Ahora elevamos nuestras mentes resurrectas, llenos de gozo y agradecimiento hacia aquel que nos restituyó la cordura. 17. Y recordaremos cada hora a aquel que es la salvación y la liberación. Y según damos las gracias, el mundo se une a nosotros y acepta felizmente nuestros santos pensamientos, que el cielo ha corregido y purificado. Ahora, por fin ha comenzado nuestro ministerio, para llevar alrededor del mundo las buenas nuevas de que, en la verdad, no hay ilusiones, y de que, por mediación nuestra, la paz de Dios les pertenece a todos. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Feliz y santo día, caminantes. Feliz ministerio del amor. Gracias, obradores de milagros. Lección 151. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Nadie puede juzgar basándose en pruebas parciales. Eso no es juzgar. Es simplemente una opinión basada en la ignorancia y en la duda. Su aparente certeza no es sino una capa con la que pretende ocultar la incertidumbre. Necesita una defensa irracional porque es irracional. Y la defensa que presenta parece ser muy sólida y convincente. Y estar libre de toda duda debido a todas las dudas subyacentes. Con esto Jesús nos deja bien claro que no hay juicio posible para hacer desde la individualidad.
desde el personaje, desde el ego, porque no podemos juzgar basándonos en pruebas parciales. Desde esta perspectiva de ser un ser diferente del resto, solo vemos una pequeña parte de la globalidad. Nunca tendríamos la vista que necesitaríamos del águila. Eso solo lo tiene la divinidad en nosotros. Solo Jesús, solo el Espíritu Santo puede saber qué es lo que más nos conviene a cada momento, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que decir, cómo hay que ver a nuestros hermanos. No podemos juzgar, porque basarnos en pruebas parciales no es juzgar. Es simplemente una opinión basada en la ignorancia y en la duda. Su aparente certeza no es sino una capa con la que pretendemos ocultar la incertidumbre. Realmente, cuando vivimos desde el ego, desde esa perspectiva, tenemos un miedo atroz y tenemos que estar continuamente contándonos películas, defendiendo una postura que parece que hemos tomado, esa opinión que parece que hemos hecho. Tenemos que hacer una defensa irracional continuamente de esas ideas, porque realmente tenemos ese atisbo de que no tiene sentido y hay que seguir continuamente validando y buscando más razones para tener razón. Parece presentar esta defensa una solidez y ser convincente y estar libre de toda duda, debido precisamente a que no es nada, no significa nada, debido a todas las dudas subyacentes. Quería recalcar que las opiniones, aquí nos lo muestra Jesús claramente como lo que es. Son juicios basados en la ignorancia, en las dudas, y donde intentamos reafirmarnos creyendo que tenemos razón ante todo ser que se nos plantee delante, y nos creemos que gracias a tener opiniones somos más gente, somos más relevantes, tenemos una forma de comportarnos y demás. Eso es lo que forma nuestra personalidad, las opiniones, que aquí Jesús nos muestra claramente que están basados en la ignorancia y en la duda, en la falta de certeza. Es una incertidumbre permanente la que nos lleva a actuar así. Eso como sentirnos importantes, ¿no? Claro que sí, es eso. Wow. Claro, porque nos hemos pasado la vida intentando tener un buen juicio frente a una posibilidad de un mal juicio, ¿no? Y lo que en un momento nos ha parecido que estaba bien, al momento siguiente nos parecía que ya no estaba tan bien, ¿no? Entonces, ante opiniones tan volubles, tan variables, tan inestables, nunca es posible juzgar. 2. No pareces poner en tela de juicio el mundo que ves. No cuestionas realmente lo que te muestran los ojos del cuerpo. Tampoco te preguntas por qué crees en ello, a pesar de que hace mucho tiempo que te diste cuenta de que los sentidos engañan. El que creas lo que te muestran hasta el último detalle es todavía más extraño, si te detienes a pensar con cuánta frecuencia su testimonio ha sido erróneo. ¿Por qué confías en ellos tan ciegamente? ¿No será por la duda subyacente que deseas ocultar tras un alarde de certeza? Claro, fíjate que no ponemos en tela de juicio lo que nos dicen nuestros sentidos. Y yo, por ejemplo, que he estudiado psicología y he visto cómo se percibe, de hecho en la carrera teníamos una asignatura que se llamaba percepción, he visto los trucos mentales, ¿no?, que hacemos para ver cosas que verdaderamente no están ahí siquiera, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como si tú ves un círculo, una circunferencia dibujada con rayas que no están unidas, la mente tiende a asociar que ahí hay una continuidad y que eso es un círculo, pero realmente son rayas discontinuas, ¿no? O cuando se hace ese ejemplo de fondo-figura, ¿no? Si ves la figura, te dejas el fondo. Depende de donde tú pongas el foco, vas a ver una cosa o vas a ver otra, ¿no? O sea, la percepción es continuamente, es cambiante, ¿no? Y realmente nosotros es que ni nos paramos a validar, ¿no?, a realmente poner en duda si eso que estoy percibiendo es así verdaderamente, ¿no? Tampoco nos preguntamos por qué creemos en ello.
a pesar de que hace mucho tiempo que te diste cuenta de que los sentidos engañan. Nos hemos dado cuenta, claro que sí. Hemos visto ya un montón de ejemplos de que hemos emitido un juicio y era completamente erróneo. El que creas que lo que te muestran hasta el último detalle es todavía más extraño si te detienes a pensar con cuánta frecuencia tu testimonio ha sido erróneo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando éramos pequeños jugábamos al teléfono escacharrado, ¿no? Que uno le contaba algo al siguiente al oído y el otro se lo contaba al otro al oído y al final lo que había contado el primero no tenía nada que ver con lo que había contado el último, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué confiar tan ciegamente en ellos? ¿No será por la duda subyacente que deseas ocultar tras un alarde de certeza? Claro, Jesús nos dice continuamente en el texto que tenemos que hacer unos esfuerzos tremendos para que parezca real algo que es completamente ilusorio. 3. ¿Cómo ibas a poder juzgar? Tus juicios se basan en el testimonio que te ofrecen los sentidos. No obstante, jamás hubo testimonio más falso que ese. Mas, ¿de qué otra manera excepto esa juzgas al mundo que ves? Tienes una fe ciega en lo que tus ojos, tus oídos te informan. Crees que lo que tus dedos tocan es real y que lo que encierran en su puño es la verdad. Esto es lo que entiendes y lo que consideras más real que aquello de lo que da testimonio la eterna voz que habla por Dios mismo. Fíjate. Es Qué que claridad. Más claro no nos lo puede decir, ¿no? Tus juicios se basan en el testimonio que te ofrecen tus sentidos. Y no hay testimonio más falso que este. Maravilloso. Sí, espectacular. O sea, ya sé que todo lo que percibo con los ojos, mediante los oídos, mediante el gusto, el olfato, el tacto, incluso la propiocepción, ¿no? Porque mi cuerpo me va dando señales de dónde estoy. ¡Qué cosa más falsa! Mi cuerpo me dice que estoy aquí. Cuando realmente estamos en Dios. Aquí nos desvela claramente cómo nos autoengañamos con todos los sentidos del cuerpo que ya sabemos que no existe, que ya sabemos que no es nuestra identidad. Entonces nos dejamos llevar, literalmente. Y en cambio, ¿qué nos dice la voz de Dios en nosotros? Que no es real. Eso es falso. Claro, no prefiero hacerle caso a la voz de Dios que a la voz del ego, que ya sé que está loco y me quiere ver muerta. Pues yo creo que sí, ¿no? Claro. Gracias. 4. ¿A eso es lo que llamas juzgar? Se te ha exhortado en muchas ocasiones a que te abstengas de juzgar, mas no porque sea un derecho que se te quiera negar. No puedes juzgar. Lo único que puedes hacer es creer en los juicios del ego, los cuales son todos falsos. El ego dirige tus sentidos celosamente para probarte cuán débil eres, cuán indefenso y temeroso, cuán aprensivo del justo castigo, cuán ennegrecido por el pecado y cuán miserable por razón de tu culpabilidad. ¿A eso es a lo que llamamos juzgar? Jesús nos exhorta, nos urge, nos llama en muchas ocasiones a que nos abstengamos de juzgar, pero no porque sea un derecho que se nos quiera negar. Es que no podemos. Tan solo tenemos que reconocer que no tiene sentido para nosotros desde este punto de vista, como si estuviéramos dentro de un bosque y no podemos ver el panorama completo. No tenemos ni idea de qué es lo que más nos conviene. Lo único que podemos hacer cuando intentamos juzgar es creer en los juicios del ego. Y son todos falsos, porque no sabe nada. El ego es el que nos va a intentar decir, sí, fíjate, si esto es muy denso, es muy sólido. Incluso me va a decir, venga, mira, enferma, ya verás cómo se te retuercen las extremidades. ¿Para qué? Para que veas que el dolor es verdad.
Pero es mentira. No nos merecemos sufrir, no tenemos por qué enfermar, no necesitamos ningún castigo, no tenemos que pagar por ser felices, no tiene ningún coste, porque lo que Dios da lo da libremente. No estamos ennegrecidos por el pecado, no somos miserables, no somos culpables, no hemos hecho nada. ¡Qué bendición! 5. El ego te dice que esa cosa de la que él te habla y que defendería a toda costa es lo que tú eres. Y tú te lo crees sin ninguna sombra de duda. Mas debajo de todo ello ya se oculta la duda de que él mismo no cree en lo que con tanta convicción te presenta como la realidad. Es únicamente a sí mismo a quien condena. Es en sí mismo donde ve culpabilidad. Es su propia desesperación lo que ve en ti. Claro, porque ¿qué es el ego? Sino un sistema de pensamiento que nosotros mismos hemos fabricado desde la idea de haberlo perdido todo. Es una identidad que hemos conformado a expensas de Dios, sin Dios. Hemos creído que podíamos conformar, porque realmente ni siquiera lo hemos conseguido, por eso es ilusorio. Y ahora este sistema de pensamiento lo hemos puesto en automático para que nos interprete todo lo que vemos. Y ahora nos habla y nos defendería a toda costa con todo tipo de argumentos que yo soy esa cosa que los demás han hecho de mí, porque claro, yo he tenido que proyectar la culpa afuera y pobrecito de mí, yo estoy aquí, yo chiquitito en este mundo cruel y por eso tengo que intentar valerme por mí mismo. Y yo no pongo en duda esto, voy y me lo creo. Pero cuando ya lo he experimentado una y otra vez, he intentado ser feliz a través del sufrimiento, llega un momento en que ya digo, pues no tiene sentido, ¿no? Como dice nuestra preciosa hermana Lucía, ya no se lleva a sufrir, no está de moda. Porque en cuanto yo rasco un poquito en ese sistema de pensamiento, ¿qué aparece ahí? Veo que la duda misma de la convicción de que esto sea posible está ahí, latente, ¿no? Ha estado presente siempre. Porque ¿a quién condena el ego? A sí mismo. ¿Y en dónde va a haber culpabilidad el ego? En sí mismo. Yo no soy el ego. Nosotros, amados hermanos, no somos el ego. 6. No prestes oídos a su voz. Los testigos que te envía para probarte que su propia maldad es la tuya y que hablan con certeza de lo que no saben, son falsos. Confía en ellos ciegamente porque no quieres compartir las dudas que su amo y Señor no puede eliminar por completo. Tienes que dudar de sus vasallos, es dudar de ti mismo. Crees que dudar de sus vasallos es dudar de ti mismo. Y nada más lejos de la realidad. Todo lo contrario. Dudar de sus vasallos, de sus testigos, es liberarnos. Claro que sí. Sí, porque nos liberamos de una esclavitud autoimpuesta. Ya simplemente tenemos que decir que no al ego. Ahora hay que abjurar del ego. ¿Habíamos abjurado de Dios? Pues no, ahora hay que abjurar de esta locura. Los testigos que nos da el ego para decirnos que somos malos, que lo que Dios ha creado bondadoso lo hemos transformado y lo hemos convertido en algo maligno, no son nada, son falsos. Fíjate con qué claridad nos muestra Jesús cómo nos rendimos ante el ego, que confiamos ciegamente en él, que no dudamos de sus testigos sabiendo que son falsos. Tenemos que salir de ello, tenemos que poner nuestra pequeña dosis de voluntad para de una vez abandonar ese sistema de pensamiento. Sí, muy cierto. Y fíjate que nos dice Jesús que hemos confiado en estos testigos que nos daba el ego porque no queríamos compartir las dudas que su amo y Señor no puede eliminar por completo. O sea, por no dudar, por no sentir esta inquietud de ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Prefiero adoptar esta falsa identidad
que sustituye a la mía verdadera, cuando es mucho más fácil dudar de lo que me están diciendo mis sentidos y reconocer que puedo haber estado equivocada en creer que podía ser un yo separado de mi Creador, existir sin Dios, que podía haber abandonado mi fuente. Mucho mejor poner en duda todo esto precisamente. Sí, así aflorará la verdad en nuestra mente. 7. Sin embargo, tienes que aprender a dudar de que las pruebas que ellos te presentan puedan despejar el camino que te lleva a reconocerte a ti mismo y dejar que la voz que habla por Dios sea el único juez de lo que es digno que tú creas. Él no te dirá que debes juzgar a tu hermano basándote en lo que tus ojos ven en él, ni en lo que la boca de su cuerpo le dice a tus oídos, o en lo que el tacto de tus dedos te informa acerca de él. Él ignora todos esos testigos, los cuales no hacen sino dar falso testimonio del Hijo de Dios. Él reconoce solo lo que Dios ama, y en la santa luz de lo que Él ve. Todos los sueños del ego con respecto a lo que tú eres se desvanecen ante el esplendor que Él contempla. Pues así es, tenemos que aprender a dudar de las pruebas que nos presentan los testigos del ego. Porque con esto vamos a despejar el camino que nos lleva a reconocernos a nosotros mismos. Ahora ya solo vamos a prestar atención a la voz que habla por Dios, porque esa voz da testimonio de lo que somos verdaderamente. Esa voz es el único juez que es digno de mi credibilidad. Él no nos va a decir que debemos juzgar a nuestros hermanos basándonos en lo que nuestros ojos ven acerca de él. Yo que veo acerca de mis hermanos, imágenes que nosotros mismos hemos fabricado. Ni siquiera tengo que escuchar lo que la boca de su cuerpo le dice a mis oídos, porque él puede estar ciertamente diciendo cosas sin sentido, pero yo no lo voy a escuchar, yo solo voy a escuchar la verdad en él, voy a escuchar al Espíritu Santo en mis hermanos. ¡Qué maravilla! Y es lo que me enseña el Espíritu Santo, me enseña a ignorar todos esos testigos, los cuales no hacen sino dar falso testimonio del Hijo de Dios. Él reconoce solo lo que Dios ama. Él reconoce a cada hermano como Dios le ha creado, porque en la santa luz del amor, todos los sueños del ego con respecto a lo que somos nosotros se desvanecen. Y los grandes rayos refulgirán sin ningún límite. 8. Deja que Él sea el juez de lo que eres, pues en su certeza la duda no tiene cabida, ya que descansa en una certeza tan grande que ante su faz dudar no tiene sentido. Cristo no puede dudar de sí mismo. La voz que habla por Dios puede tan solo honrarle y deleitarse en su perfecta, eterna impecabilidad. Aquel a quien él ha juzgado no puede sino reírse de la culpabilidad. Al no estar dispuesto ya a seguir jugando con los juguetes del pecado, ni hacerles caso a los testigos del cuerpo, al encontrarse estáticos ante la faz del Cristo. Vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el juez de lo que somos. Él es el que tiene la misión precisamente de traducir a símbolos cuál es la verdad de nuestra identidad. Él no tiene dudas con respecto a ello. Él tiene certeza. Él sabe, porque el Espíritu Santo lo que hace precisamente es el conocimiento, nos lo trae aquí, al mundo de las formas, al mundo de la percepción. Cristo no puede dudar de sí mismo y Él nos trae el recuerdo de que esa es nuestra identidad, de que somos el Cristo. La voz que habla por Dios puede tan solo honrarnos y deleitarse en su perfecta y eterna, en nuestra perfecta y eterna impecabilidad. Aquel a quien Él ha juzgado no puede sino reírse de la culpabilidad. Es que hay que reírse de la loca idea, ¿verdad?
Claro. Claro, ¿cómo vamos a ser culpables? Es imposible. Lo que Dios ha creado impecable no se puede volver culpable. Ya no estamos dispuestos a seguir jugando con juguetes de pecado. Ya no estamos dispuestos a seguir jugando con juguetes de guerra, de muerte, de penurias, de calamidades, de hambre, de culpa. Ni a hacerle caso a los testigos del cuerpo al encontrarse extático ante la santa faz de Cristo, porque esta es la oferta del Espíritu Santo. Claro que sí, es la faz de Cristo lo que nos ofrece, o sea, la igualdad de todos sus hermanos, la igualdad de todo lo que ves y tu igualdad con Jesús incluso, porque somos uno con toda la creación. 9. Así es como Él te juzga. Acepta su palabra con respecto a lo que eres, pues Él da testimonio de la belleza de tu creación y de la mente cuyo pensamiento creó tu realidad. ¿Qué importancia puede tener el cuerpo para aquel que conoce la gloria del Padre y la del Hijo? ¿Podrían acaso los murmullos del ego llegar hasta Él? ¿Qué podría convencerle de que tus pecados son reales? Deja asimismo que Él sea el juez de todo lo que parece acontecerte en este mundo. Sus lecciones te permitirán cerrar la brecha entre las ilusiones y la verdad. La voz de Dios nos juzga inocentes, nos juzga puros, nos juzga reales. Aceptemos hoy su palabra. Solamente tenemos que llevar las ilusiones ante la verdad. La belleza de nuestra creación no tiene parangón, no tiene comparación, no se puede limitar. Por lo tanto, ¿qué importancia puede tener lo que nos diga el cuerpo? Un cuerpo que ya sabemos que adopta formas y la forma no viene de Dios. Por lo tanto, si recordamos la gloria de nuestro Creador, recordaremos también la nuestra. Qué importante recordar que Dios nos juzga inocentes, que nos juzga inocentes. Nunca nos hemos separado de Él, por lo tanto somos completamente inocentes. Nosotros somos los que estamos empeñados en ser culpables y autocastigarnos permanentemente. Pues así es. Y ahora ya podemos dejar que la voz que habla por Dios sea el juez de todo lo que parece acontecernos en este mundo. Vamos a permitir que se nos enseñe, porque tenemos que reconocer en un primer momento que tenemos un problema de juicio. Mi juicio está equivocado y ahora, con las lecciones del Espíritu Santo, voy a aprender que el único juicio posible es el de inocencia total, y eso es lo que va a permitir que se cierre la brecha entre las ilusiones y la verdad, porque nunca hubo separación, nunca hubo ilusiones, y así lo que parecía estar superpuesto a la verdad será eliminado, y la verdad aparecerá sin opuestos. 10. Él eliminará todo testigo de fe que hayas depositado en el dolor, los desastres, el sufrimiento y la pérdida. Él te concede una visión que puede ver más allá de estas sombrías apariencias y contemplar la dulce faz de Cristo en todas ellas. Ya no volverás a dudar de que lo único que te puede acontecer a ti, a quien Dios ama, son cosas buenas, pues Él juzgará todos los acontecimientos y te enseñará la única lección que todos ellos encierran. ¡Wow! Sí, Señor. Fíjate qué descanso, qué alivio. Todo lo que nos puede acontecer son cosas buenas. Todo ocurre para mi propia salvación. Todo lo que está ocurriendo siempre es lo que tiene que ocurrir. No podría ser mejor. Si no, no estaría pasando. Ya ven, chiquitos. Claro. Por lo tanto, si parece que se ha roto el coche, es perfecto. Claro. Es lo mejor que me puede pasar, porque eso está ocurriendo para que yo me salve de la ilusión de que el coche me va a dar la felicidad y que yo pueda ver que va a haber otra opción que es perfecta también y que no pierdo nada porque las cosas de este mundo parezcan estar ahí o dejar de estar.
Claro, es porque el plan de Dios incluye todo, incluye absolutamente todo lo que estás viendo, todo lo que estás viendo, todo lo que estás sintiendo, es para que tú te salves, para que tú te despiertes, no es para que a ti te vaya mejor en este plan del ego, de estar cómodo, de estar seguro, porque toda seguridad es que siento miedo. No, Señor, tú tienes que darle toda tu confianza a Dios y Él está manejando un plan que va a ser para ti todo gozo. Simplemente basta aceptar lo que te venga. Claro, porque si yo no juzgo lo que está ocurriendo desde mi perspectiva individual, no hay dolor, no hay desastres, no hay sufrimiento, no hay pérdida. Todo eso no existe, puesto que al no venir de Dios, no es nada. Y Dios me va a dar la verdad en cada circunstancia. En cada acontecimiento va a haber una lección fantástica para que yo pueda ver que no puedo ser amenazada, herida, atacada, no puedo sufrir pérdidas de ningún tipo. 11. Él seleccionará los elementos en ellos que representan la verdad e ignorará aquellos aspectos que solo reflejan sueños fútiles y reinterpretará desde el único marco de referencia que tiene, el cual es absolutamente íntegro y seguro. Todo lo que veas, todos los acontecimientos, circunstancias y sucesos que de una manera u otra parezcan afectarte, y verás el amor que se encuentra más allá del odio, la inmutabilidad en medio del cambio, lo puro en el pecado y sobre el mundo únicamente la bendición del cielo. Gloria, gloria, gloria. Qué maravilla. Es que nos elevamos con estas lecciones. Wow, sin palabras. Él seleccionará los elementos en ellos que puedan representar la verdad. Ahora Jesús nos va a enseñar solo a ver lo que pueda reflejar el amor de Dios. Nos va a dejar con el residuo bendito al hacer un rastreo de todos nuestros pensamientos y detectar en ellos todo lo que se pueda salvar. Y va a ignorar aquellos aspectos que solo reflejan sueños fútiles. Y va a reinterpretar desde el único marco de referencia posible, desde la verdad, que es íntegra y segura, todo lo que veamos, todo lo que parezca ocurrir, todas las circunstancias, sucesos y todo lo que parezca afectarnos de una manera u otra. Y vamos a ver que el amor está más allá del odio. La inmutabilidad la vamos a ver en medio del cambio, lo puro en el pecado y sobre el mundo únicamente la bendición del cielo. Sí, el sueño feliz está aquí. Nosotros somos ese sueño feliz, somos el aprendiz feliz, el estudiante feliz, el feliz Hijo de Dios. 12. Tal es tu resurrección, pues tu vida no forma parte de nada de lo que ves. Tu vida tiene lugar más allá del cuerpo y del mundo, más allá de todos los testigos de lo profano, dentro de lo santo, y es tan santa como ello mismo. En todo el mundo y en todas las cosas, su voz no te hablará más que de tu Creador y de tu ser, el cual es uno con él. Así es como verás la santa faz de Cristo en todo, y como oirás en ello el eco de la voz de Dios. Amén. Tal es nuestra resurrección. Ya nos dice Jesús que el mensaje no fue la crucifixión, fue la resurrección, el revivir, el recordar, el volver a la vida. Porque mi vida no es la que percibo con los sentidos. Nuestra vida tiene lugar más allá del cuerpo y del mundo, más allá de todos los testigos de lo profano, de todo lo que el ego había mandado ahí en busca de pruebas de que este cuerpo era real, de que este mundo era un hecho. Más allá de todo eso está lo santo, está lo puro, lo que es lo mismo, donde no hay diferencias.
En todo el mundo y en todas las cosas, la voz de Dios no nos hablará más que de nuestro Creador y de nuestro verdadero ser, el cual es uno con Dios mismo. Y así es como veremos la santa faz de Cristo en todo, y como oiremos el eco de la voz de Dios en todas las cosas. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. 13. Hoy practicaremos sin palabras, excepto al principio del periodo que pasamos con Dios. Introduciremos estos momentos con una repetición lenta del pensamiento con el que comienza el día. Después observaremos nuestros pensamientos, apelando silenciosamente a aquel que ve los elementos que son verdad en ellos. Deja que Él evalúe todos los pensamientos que te vengan a la mente, que elimine de ellos los elementos de sueño y que te los devuelva en forma de ideas puras que no contradicen la voluntad de Dios. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Esta es la frase, esta es la idea con la que vamos a practicar. La introduciremos para hacer ese espacio mental donde los pensamientos de Dios van a empezar a aflorar. Vamos a observar nuestros pensamientos apelando silenciosamente a aquel que ve los elementos que son verdad en ellos. Cualquier pensamiento que venga va a ser evaluado por aquel que sabe cuál es la verdad. Vamos a dejar que Él evalúe los pensamientos que nos vengan a la mente y que elimine de ellos los elementos de sueño y que nos los devuelva en forma de ideas puras que no contradicen la voluntad de Dios. Porque estos, como nos dice ahora en el punto 14, nuestros pensamientos van a ser devueltos al ofrecérselos y Él nos los devolverá en forma de milagros que proclaman jubilosamente la plenitud y la felicidad que como prueba de su amor eterno Dios dispone para su Hijo. Y a medida que cada pensamiento sea así transformado, asumirá el poder curativo de la mente que vio la verdad en él y no se dejó engañar por lo que había sido añadido falsamente. Todo vestigio de fantasía ha desaparecido y lo que queda se unifica en un pensamiento perfecto que ofrece su perfección por doquier. 15. Pasa así 15 minutos al despertar y dedica gustosamente 15 más antes de irte a dormir. Tu ministerio dará comienzo cuando todos tus pensamientos hayan sido purificados. Así es como te enseña a enseñarle al Hijo de Dios la santa lección de su santidad. Nadie puede dejar de escuchar cuando tú oyes la voz que habla por Dios, rendirle honor al Hijo de Dios. Y todos compartirán contigo los pensamientos que Él ha reinterpretado en tu mente. Pues así es, así da comienzo nuestro ministerio, porque en la medida en que permitamos que todos nuestros pensamientos sean reciclados, sean depurados, en la medida en que permitamos que sean eliminados de ellos todo lo que no sea digno del amor de Dios,
en esa misma medida estaremos dejando que la verdad de nuestra santidad refulja en nuestra mente. Así la mente se ilumina, porque estamos recordando que ya somos espíritu, espíritu inmortal, un espíritu que ha sido creado por Dios y que es eternamente vivo. Y cuando nosotros escuchamos la verdad, nadie puede dejar de escuchar la voz que habla por Dios, rendirle honor al Hijo de Dios. Y todos van a compartir con nosotros los pensamientos que Él ha reinterpretado en nuestra mente. 16. Tal es tu Pascua, y de esa manera depositar sobre el mundo la ofrenda de azucenas blancas como la nieve que reemplaza a los testigos del pecado y de la muerte. Mediante tu transfiguración, el mundo se redime y se libera jubilosamente de la culpabilidad. Ahora elevamos nuestras mentes resurrectas, llenas de gozo y agradecimiento hacia aquel que nos restituyó la cordura. Así es, tal es nuestra Pascua florida. ¡Wow! Qué belleza como expresa esto de la ofrenda de azucenas blancas como la nieve que reemplaza a los testigos del pecado y de la muerte. Qué belleza. Una bendición. Gracias a nuestra transfiguración, el mundo se redime y se le libera jubilosamente de la culpabilidad. Ahora somos testigos de lo que ocurre a aquel que ha decidido aceptar los dones de Dios en sí mismos. Ahora vamos a elevar nuestras mentes resurrectas llenas de gozo y agradecimiento hacia aquel que nos restituyó la cordura. Esta es nuestra Pascua florida, esta es la hora de la resurrección. 17. Y recordaremos cada hora a aquel que es la salvación y la liberación. Y según damos las gracias, el mundo se une a nosotros y acepta felizmente nuestros santos pensamientos, que el cielo ha corregido y purificado. Ahora por fin ha comenzado nuestro ministerio, para llevar alrededor del mundo las buenas nuevas de que en la verdad no hay ilusiones, y de que, por mediación nuestra, la paz de Dios les pertenece a todos. Enhorabuena. Enhorabuena, preciosa Laura. Qué maravilla. Precioso Vicente. Tenemos la Nos confirmación que necesitábamos. Precioso Gatiel. Nos contamos entre los ministros de Dios. Enhorabuena, preciosos todos los que estáis haciendo este ejercicio hoy, porque acabamos de convertirnos todos en ministros, en mensajeros de Dios. Ay, nada más. Qué belleza. Gracias. Gracias. Y esto lo vamos a recordar cada hora. Lo vamos a recordar gracias a aquel que es la salvación y la liberación. Porque hoy vamos a dar las gracias. En esta acción de gracias, el mundo se une a nosotros y acepta felizmente nuestros santos pensamientos. Estamos salvando al mundo de lo que pensábamos que era. Porque ya han sido corregidos, han sido purificados por el mismo cielo, por la voz que habla por Dios. Ahora por fin ha comenzado nuestro ministerio para llevar alrededor del mundo las buenas nuevas. Tenemos la mejor noticia del mundo, porque en la verdad no hay ilusiones. Y por mediación nuestra, la paz del mundo está garantizada. ¡Sí! Sí, claro. ¡Yujú! Bendiciones, preciosos hermanos. Gracias, Bendiciones, gracias. Gracias, hermanos. Gracias. Y gracias, Jesús, por haber purificado nuestra mente. ¡Feliz día, caminantes!